En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos empezando semana y empezando casi mes, ¿no? Es día 3. Este mes de noviembre además tiene una carga histórica, un peso de aniversario realmente notables, porque el próximo día 20, lo recordamos una vez más, se van a cumplir 50 años, medio siglo ya de la muerte de Franco. Y qué penoso resulta comprobar la cantidad de asignaturas que tenemos aún pendientes, ¿eh? Y los bulos, claro, los bulos que circulan con más fuerza que nunca para glorificar una etapa que fue desastrosa, no para todos, desde luego, para todos no, eso está claro, pero sí para muchos españoles, para millones. Y lo de los temas pendientes, el más grave, o uno de los más graves, pues es el de las fosas. El de miles y miles de víctimas aún en las cunetas, mientras algunos y sus asesinos están enterrados en lugares, diríamos, de alto standing. De alto standing. No sé si Jesús Pozo lo diría así, pero están enterrados en lugares de alto standing. Sí, así es. Mira, el de hoy en realidad es un acontecido raro. Es muy generalista porque entramos, como dices, en este mes de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del asesino y dictador Francisco Franco, y en el que van a producirse muchísimos actos por toda España para hacer memoria y para trabajar contra la desmemoria. Esa frase que de tan manida, ahora que venimos de todas estas fiestas de muertos y tal, esa frase que resulta muy manida y que ha perdido casi significado, que está en millones de lápidas de los cementerios, tu familia no te olvida. Bueno, pues esa frase sí tiene muchísimo significado para quien no tiene una lápida donde inscribirla. Y pese a eso no lo han olvidado, ¿no? Pero es que no tienen a su muerto, luego no tienen lápida. Porque lo siguen buscando 89 años después, en fosas, en cunetas, en minas, en pozos. Algunos asesinos han estado y algunos aún están bien enterraditos en tumbas de honor, pese a sus atroces crímenes contra los españoles. Y hoy, precisamente hoy, 3 de noviembre, hace justo 3 años, que por fin salió expulsado de su tumba el repugnante carnicero de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano. Creo que merece la pena que escuchemos otra vez estos 2 minutos finales del pasodoble que recuerda este hecho de la comparsa de Antonio Martínez Ares, ganadora de los Carnavales de Cádiz en 2023. Inmune, bajo el palio de la Virgen, su memoria estuvo libre de violaciones, fusilamientos y propaganda de los terrores. Envuelto en el incienso del tiempo, dormía el hijo predilecto, el genocida de los distintos, la puta España de maricones. Borracho, que usaba Sevilla Radio para festejar su maldad, antes de los lindos besos de allá, de José María de Mar. Por eso la Semana Santa me sigo oliendo a fantasma, a penitentes de raza, militares a caballo, a unirnos con la Guardia Mora, a los novios de la muerte y a ese caudillo presente, entre el clero y el Estado. Desde el sepulcro la sangre no para de brotar. La basílica se abre, ya sale la procesión del espanto. No irá a una cuneta el carnicero de Franco. Noviembre, desde noviembre, mis muertos te acompañan con su pena. Jamás sonó más vasita la marcha de la madrugada, la Macarena, la Macarena. Chimpón. Queipo de Llano, Mola, Sanjurjo, Franco. Estos ya han sido exhumados de sus honorables tumbas. ¿Se sabe cuántos quedan de estos? Pues mira, queda alguno en tumbas que encima les mantenemos nosotros, y de esos hay 3, ¿no? Porque los defiende con eficacia y contra la Ley de Memoria Democrática Margarita Robles, una ministra de Defensa que incumple las órdenes del gobierno al que pertenece
y mantiene en 2 instalaciones del Ministerio de Defensa a los golpistas General Moscardó, enterrado en el Alcázar de Toledo, y en el Panteón de Marinos de San Fernando a otros 2 criminales. Esto lo comentamos, es claro, verdad. los almirantes Francisco Moreno y Juan Cervera, los golpistas 2 de los que masacraron a miles de civiles de la carretera Málaga-Almería, porque al tercer canalla ya lo sacó la familia disimuladamente en agosto, por vergüenza, que fue a Salvador Moreno. Todo esto viene, que esta es la previa, viene a que hace unos días, La Noche en 24 Horas de Televisión Española emitió un documental de 23 minutos, que recomiendo ver, muy conmovedor, sobre las primeras exhumaciones de los asesinados por los franquistas en 1936 en Navarra, y que andaban tirados, aún andan muchos tirados por cunetas y fosas. El documental se titula A Flor de Tierra y recoge las conocidas como exhumaciones tempranas, que son las de 1978. Y esto es lo que quería recordar hoy, en este acontecido raro, aprovechando que el 3 de noviembre arrancaron de las faldas de la fascista Macarena al asesino Queipo de ella. Oye, yo no sé tú, pero de estas exhumaciones tempranas que dices, de 1978... yo tenía ni idea. No, ni yo. No sabía que habían empezado. Los telediarios esto no lo contaban. La prensa no lo contaba. Solo la revista Interview y un periodista en concreto se ocupó del tema en aquellos años y estuvo informando. Pero claro, como no leyeras Interview y te pasaras de la portada con la chica en pelotas, pues no te enterabas. Pero casi nadie prestó atención, ni por supuesto ayuda, desde las instituciones a aquel primer ciclo de exhumaciones que hicieron las familias a pulso. Es que estamos hablando de 3 años después de la muerte del criminal de Franco, y con el miedo metido en el cuerpo porque esa supuesta transición la estaban manejando los mismos franquistas. Aquellas exhumaciones las promovieron los familiares de los asesinados, que se organizaron por su cuenta, desenterramientos que hicieron con pico y pala, con herramientas del campo, sacando tierra con las manos y, en el mejor de los casos, con alguna excavadora que pedían prestada. Escuchamos un fragmento de este documental. Fue algo para calmar el dolor. Por supuesto que te dolía mucho, pero al mismo tiempo es una satisfacción tan grande. Ver a tus mayores con la alegría de saber que estaban ya en casa, que eso no se paga con ningún dinero. Y están todos juntos, porque entonces no existía como hoy existe, que pueden saber cuál es cada cual, pero entonces no. Entonces, pues claro, todos juntos, todos habían sufrido igual, habían sido compañeros, eran del mismo pueblo y están todos en el panteón, en las mismas cajas. Sacaban huesos que creían que eran de sus familias, igual eran de otros. Ahí está. Tú piensas que mi tío, mi padre, pero ¿de quién sería? Pon, anda, busca ahora. Trajeron 2 urnas grandes con huesos, pensando que eran toda gente de Sartaguda. La de Sartaguda, de Mendavia, de Cárcal, de Lodosa, de Jaime Dios del Norte. Sacaban huesos, algunos identificaban porque llevaba igual algún anillo. Entonces anillos ya sabes. La mayoría... No había ni anillos ni hostias. Claro, la mayoría no sabían dónde venían los huesos. Hoy se podría identificar, pero entonces no llevaban nada. Es que una camisa rota y mala. Así que estas primeras exhumaciones, organizadas por los propios familiares, sin medios, sin recursos, fueron en 1978. Sí. Coño, pero pasó bastante tiempo hasta que empezaron a hacerse las primeras, diríamos, por llamarlas de alguna manera, oficiales, que fue el año 2000. Claro. Se acaban de cumplir 25 años, claro, ¿no? El otro día hablaba Emilio Silva en El Faro, una entrevista también muy recomendable, por cierto. Efectivamente, claro. Es que dejaron pasar 25 años. Sí. Es que no, esto no tiene explicación. Esas primeras exhumaciones ya fueron, el segundo ciclo eran las exhumaciones científicas que se llamaban, y la que se conoció, la de Emilio Silva, que es como la primera, fue la de los 13 de Priaranza. Priaranza es la fosa que se abrió en este pueblo de León, y a partir de ese año, de esa fosa y de ese momento es cuando nace la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva, y que buscó y encontró en esa fosa a su abuelo. Y habían pasado, insisto, 25 años desde la muerte del dictador. Qué tiempo más precioso ha perdido este país, y qué bien se lo tenían organizado para llegar tarde a todo, porque nunca era el momento de hacer nada en nombre de la farsante reconciliación. A partir de la fosa de León ya hubo noticias y titulares y reportajes, y se empezó a conocer la envergadura de los crímenes de Franco.
Nadie pudo sospechar que España estaba salpicada de miles de fosas con decenas de miles de asesinados arrojados dentro. Pero bueno, esto es lo que se conoce como ya el segundo ciclo de exhumaciones, porque del primero nadie se enteró, nadie. ¿Y cómo se organizaron aquellas primeras exhumaciones científicas? O sea, ¿qué hicieron luego? ¿Cómo identificaban? No identificaban, no identificaban. Recuperar los huesos era más importante que saber a quién pertenecían esos huesos. Ellos querían sacarlos. Por eso el gran mérito de aquellas familias que se remangaron y con su miedo, sin recursos, rascando a veces la tierra con las manos, sacaron en 1978 a sus muertos sin que ni siquiera les preocupara que no pudieran ser identificados los restos. Sacaban a 17 y los enterraban a todos juntitos en el cementerio. A los 17. Sabían quiénes eran. Sí, sí. Y les ponían un panteón con sus 17 nombres. En 1978 todavía vivían los que recordaban cómo se los llevaron de sus casas, a cuántos, a quiénes, dónde estaba la fosa, y tenían prisa por recuperarlos. Por eso cuando en el 78 nadie hacía nada, las familias decidieron hacer, a veces pidiendo permiso para excavar, a veces clandestinamente, abriendo fosas por la noche, sacando los huesos y llevándoselos a enterrar con nombre y apellido. Casualmente, muy pocos días antes de ver este documental, entré en contacto con un arqueólogo extremeño, un historiador, nieto de una de las mujeres implicadas en las primeras exhumaciones tempranas en Extremadura, en la comarca de la Siberia, en Badajoz. Roberto Carlos Fernández se llama, que es oyente de este programa y bueno, a quien agradezco muchísimo toda la documentación que nos ha facilitado. Y viendo el reportaje de Televisión Española sobre las exhumaciones tempranas de Navarra y leyendo lo que nos contaba este historiador extremeño de las exhumaciones tempranas en Extremadura, pues te das cuenta de la nula respuesta de este país a las víctimas y la injustificable demora en dignificarlas. Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito, abandonados el tiempo, arropados por el lodo, cerca de alguna urbanización. 45 cerebros y un corazón. Oye, ¿es casualidad que tanto Extremadura como en Navarra fuera en 1978 cuando se encargan las propias familias de las exhumaciones? Pues yo, hasta donde sé, creo que sí. No lo puedo asegurar porque tengo que revisar toda la documentación de un magnífico trabajo realizado por Paloma Aguilar, que publicó en 2017, sobre las exhumaciones tempranas, sobre todo en Marcilla, en Navarra, que es de la que se ocupa el documental, A Flor de Tierra, ¿no? Sí, y del pueblo de Badajoz en Casas de Don Pedro. Son los dos pueblos pioneros de España en aquel 78 que por iniciativa de dos mujeres se pusieron en marcha para recuperar a sus muertos. Lo de Extremadura es un caso que me guardo para contarlo despacio porque lo merece, porque lo hicieron a pulso. O sea, en Navarra también, pero los vecinos consiguieron organizarse muy bien y extender esas exhumaciones por el territorio. En Badajoz eso fue mucho más complicado. ¿Más complicado por qué? Había más desconexión entre pueblos, mucho miedo, más trabas administrativas. Pero el caso es que en dos extremos de España los vecinos se comieron el miedo, se unieron y abrieron fosas como pudieron porque sabían dónde estaban sus hermanos, sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos. Y es que llevaban más de 40 años pasando al lado de la fosa donde los tiraron, ¿no? Algunos acercándose a hablar con ellos cuando nadie los oía. Cuando llegó 1978, que ya les estaban vendiendo democracia a los españoles y cuando ya se estaba vendiendo con fuegos artificiales el referéndum que habría ese año para ratificar esa Constitución que se supone defiende derechos de los españoles, bueno, pues muchos españoles querían tener el derecho de recuperar a sus muertos. Es muy curioso que en muchos lugares de España creen que lo suyo fue lo peor. Hablan los navarros y dicen, en Navarra hubo auténticas salvajadas. Hablas con gaditanos y te dicen, bueno, aquí en Cádiz fue un auténtico exterminio. Y hablas con extremeños y te dicen, bueno, lo de aquí fue una barbarie, nunca viste. Y es que todos tienen razón, porque en ningún lugar podían imaginar que ese horror se estuviera dando en todos y cada uno de los pueblos de España.
Dicen los navarros que en Navarra no hubo frente de guerra, que los 3.400 asesinados por Franco fueron exterminados, sacados de su casa, pegaron un tiro en la cabeza y a una fosa. Pero es exactamente lo mismo que ocurrió en casi toda Andalucía y Extremadura. No hubo frente, no hubo lucha. Los de Franco, ese al que tanto admiran en el PP, entraron en las casas, se los llevaron y los asesinaron. Entonces dejamos para otro momento contar con detalle lo de las exhumaciones tempranas de Badajoz, Sí, ¿no? sí, solo añadir en estos momentos, y porque además está relacionado con Extremadura, tenemos un contexto de actualidad, porque hace menos de un mes que por fin, después de 89 años, el mismo día que el Ejecutivo de María Guardiola, presidenta extremeña al servicio de Vox, derogaba la ley de memoria histórica y democrática de la Junta de Extremadura, haciendo gala de una total falta de escrúpulos y de valores, aquel mismo día, en una antigua mina de Cáceres, bajo 300 toneladas de piedra, a 36 metros de profundidad, salían los primeros huesos de más asesinados en 1936, después de 3 años de trabajos. Así que unos buscando a sus muertos y los políticos extremeños del PP poniendo zancadillas para que no los encuentren. Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curarnos las abiertas, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo tiene sueños en trinchera. Nieves, mañana más, ánimo. Mañana más, Venga, gracias. chao. Gracias, Carlas. Secuestraron la poesía, pero el vero ha latido bajo el yugo, ha sobrevivido al miedo. Persiguieron los amores, condenaron el deseo y entre los muros el exilio y corazones a pedazos nació el futuro. Y llegadas a este siglo sigue en vilo esa deuda de la historia, esa canción de tus hijos, el coraje de tus nietas por querer alzar la rosa entre tanto ruido. El dolor dejó sus huellas en el aire y pintó el camino. Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curarnos las abiertas, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo, rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curar la abierta, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo tiene sueños en trinchera.